Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Lani y te doy la bienvenida a la Librería Encantada. En esta ocasión tenemos un video distinto, así que puedes escuchar esto mientras haces otra actividad o simplemente relajarte y acompáñame en un viaje a través del tiempo. El arte rococó. Para empezar, ¿qué es el rococó? El rococó es un movimiento artístico creado en Francia como un arte decorativo que se desarrolló en la primera mitad del siglo XVIII. Fue creado como una respuesta a la solemnidad del barroco, un arte que se destacaba por el dramatismo, exuberancia y pasión desbordante. Según el diccionario de la RAE, el rococó es el barroco surgido en Francia en el siglo XVIII, caracterizado por una ornamentación abundante y refinada, a cambio del estilo extravagante que podríamos obtener del barroco. Este, en cambio, nos daba un estilo más ligero, más sofisticado, configurado con colores pastel que claramente contrastaba con esta extravagancia que conocemos del barroco. El arte rococó es difícil de distinguir por su enfoque en lo ornamental y lo estéticamente placentero, con el uso de colores pastel, objetos naturales, escenas de la vida aristocrática, juegos de luz y sombras suaves, ambientes sensuales y románticos y decoración exuberante. Pero bueno, para entender más sobre el rococó hay que descubrir desde dónde nace este movimiento. El arte en el siglo XVIII. Podemos observar que este siglo tuvo un gran impacto y es conocido como el siglo de las luces o el siglo de la ilustración. El siglo de las luces, debido a la influencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, los métodos científicos, la propagación del saber y la modernización de la sociedad lo caracterizaban. Empezaron a desempeñarse en actividades propias de la burguesía, rompiendo las estructuras sociales. En el siglo XVIII también fue llamado el siglo de la Ilustración, debido a la gran influencia intelectual y cultural en Europa, un pensamiento ilustrado que cuestionaba todos los aspectos de la realidad. A través del estudio y la observación, creían que se podían conocer la realidad de las cosas. Estas ideas tuvieron un impacto en la cultura, la política, la economía y la sociedad de la época. Pero a todo esto, ¿qué nos lleva al rococó? Pues bien, además del auge de la burguesía y del crecimiento de las clases medias en Europa, que crearon una demanda sin precedentes del arte y cultura que impulsó la producción y el consumo artístico, el siglo XVIII estuvo muy marcado por estilos nuevos y movimientos artísticos, como el crecimiento de la arquitectura, la pintura, la escultura y las artes decorativas. Como lo vemos en el estilo rococó, todas mostraban elegancia y sofisticación. Cuando la Ilustración y sus nuevos ideales se afanciaron, el rococó fue condenado por ser inmoral, indecente e indulgente, lo que dio pie a un nuevo estilo de arte, llamado el neoclasismo, nombre que se le da a los movimientos occidentales en las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura, que se inspiran en el arte y la cultura clásica de la antigua Grecia o la antigua Roma. Pero bueno, para este punto el rococó ya había impactado en la pintura, escultura, el interiorismo, la decoración, la literatura, la música y el teatro. Durante el reinado de Luis XIV, la vida de la corte se desarrollaba en el Palacio de Versalles, extendiendo el cambio artístico del Palacio Real y permitiendo toda su difusión a la alta sociedad francesa. Los motivos del rococó buscaban reproducir el sentimiento típico de la vida aristocrática, libre de preocupaciones o de novela ligera. Más que batallas heroicas o figuras religiosas, este estilo se inició en la arquitectura y llegó al inmobiliario, la escultura y la pintura, y tuvo difusión sobre todo gracias a los artistas franceses y las publicaciones de la época. Fue rápidamente esparcido por países como Alemania, Bohemia, Australia, Italia, Roma e Inglaterra. En Alemania, Bohemia y Australia fue utilizado principalmente en la construcción de casas y palacios, donde los arquitectos a menudo adornaban los interiores con nubes de estuco blanco. En Inglaterra, este nuevo estilo fue considerado como el gusto francés por el arte. La platería, la porcelana y las sedas sí estuvieron fuertemente influenciadas por el rococó. William Hogarth contribuyó a crear una teoría sobre la belleza del rococó. Sin referirse intencionadamente al estilo nuevo, creó una obra llamada Análisis de la Belleza, que la curva en S presente en el rococó
era la base de la belleza y de la gracia presente en el arte y en la naturaleza. También es importante mencionar que el rococó no está especialmente dirigido a las artes decorativas. También tiene influencia en la pintura, aunque su nombre apropiado es pintura galante y no pintura rococó. En estas obras artísticas es común ver colores claros y delicados, así como las formas curvilíneas, usando paisajes con fiestas galantes y pastorales, que recogían comida sobre la hierba de personajes aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas. También se solían agregar personajes mitológicos en estas escenas, que dotaban de sensualidad, alegría y frescura a las pinturas de arte rococó. De la misma manera que el rococó también era popular entre los pintores, en donde los personajes eran representados con elegancia, que solía estar relacionada con la artificialidad de la vida del palacio, los ambientes cortesanos, reflejando así una imagen amable de la sociedad en transformación. El arte rococó es una expresión de una élite que se divierte. Por ellos, el estilo rococó también contenía una dosis de humor y picardía, lo que también expresaría el relajamiento de la etiqueta. El rococó fue recargado en la decoración. Sus atmósferas buscaban ser luminosas y entusiastas. Los temas favoritos del rococó fueron las aventuras sentimentales, las escenas pastoriles, los divertimentos de la élite ociosa y la vida doméstica. Pero tampoco se dejaron de tocar temas religiosos, mitológicos o históricos. El rococó fue un arte cercano al detalle y la ornamentación en exceso. Los artistas, diseñadores y arquitectos enriquecieron la decoración de las obras con elementos tan profundos como imaginativos, agregando elementos de la cultura oriental como la fauna, flora y toda clase de motivos. Aunque nada de esto duró mucho tiempo, y esto fue en torno a 1760, cuando se extendió la crítica sobre la superficialidad y la degeneración del arte, siendo reemplazado por el orden y la seriedad del estilo neoclásico, impulsado por Jacques Louis David. La influencia del racionalismo y el interés por la antigüedad clásica llevaron al surgimiento del neoclasismo, que se basaba en una estética más sobria y organizada, mientras que el rococó, asociado con la frivolidad de la aristocracia, fue visto como un antagónico a los ideales de la Ilustración y el surgimiento de la burguesía. Sin embargo, el rococó se mantuvo popular fuera de las grandes capitales, como Italia y otras ciudades más pequeñas, donde resistió hasta la segunda fase del neoclasismo. Pero bueno, ahora que ya sabemos sobre la historia del rococó, ¿quiénes fueron los mayores influyentes en este estilo tan bonito? Pues bueno, entre ellos hay varios, pero los más destacables son Francisco de Goya, Jean-Honoré Fragonard, Francois Buncher, Antoine Watteau, Marie-Louise Elisabeth Bigal-Lebrun, Giovanni Battista Tiepolo, entre otros. Y entre sus obras o pinturas más destacadas podemos encontrar El joven azul de Thomas Gainsborough, El columpio de Jean-Honoré Fragonard, Peregrinación a la isla Citerina de Antoine Watteau, La cerradura de Jean-Honoré Fragonard, Hércules y Onfalia de Francois Buncher, El martirio de San Bartolomé de Giovanni Battista Tiepolo, Gilles de Jean-Antoine Watteau y La vendedora de camarones de William Gougart. Una disculpa por trabarme tanto en los nombres, pero pues están un poco difíciles de decir. Pero ahora les hablaré acerca de El columpio, una de las pinturas que más llamó mi atención. Los felices azares del columpio, o simplemente El columpio, es el cuadro más conocido del artista francés y también se convirtió en un símbolo de toda una época y del rococó, por su refinamiento y sensualidad, la cual representa una escena galante en un ambiente idílico. Una chica en un gran jardín balanceándose en un columpio que es empujado por un hombre mayor sonriente, la cual a simple vista podría ser una escena romántica, pero detrás de esta existe un provocativo simbolismo, pues tenemos la perspectiva totalmente nueva sobre el mundo decadente. De hecho, Jean-Honoré Fragonard creó la pintura de El columpio para el barón de Saint-Julien, que quería un retrato de su amante, y, hoy en día, esta obra es recordada como el arte más famosa y querida
de Fragonard. La pintura está llena de un júbilo y éxtasis. La protagonista está vestida de un vestido rosa, esponjado, y se balancea en un elegante columpio de cojines rojos, haciendo volar su zapatilla por los aires, dejando que el caballero que está recostado en sus pies pueda ver debajo de su falda. De hecho, ya para este entonces los columpios eran considerados como un símbolo de infidelidad. Y tampoco hay que olvidar el detalle sobre la cual la zapatilla vuela en la dirección hacia la estatua de mármol alada que se parece mucho a Cupido, el dios romano del amor y del deseo. Otro símbolo que podemos tener en cuenta dentro de esta pintura es el pequeño perro que se encuentra del otro lado, en donde el hombre que se encuentra columpiando a la mujer se puede interpretar como un símbolo de fidelidad, que ladra en dirección a la protagonista para advertir a su dueño, el cual no le escucha. Además, las dos estatuas de Putti miran a la dirección de Cupido, quien levanta un dedo a sus labios para silenciarlos, mientras el juego amoroso sigue en curso. Considerado como uno de los más grandes pintores del movimiento rococó, la prolífica carrera de Juan-Honoré Fragonard se caracterizó por un éxito, por pinturas que representaban alegría y hedonismo, de manera similar a como es en la pintura del columpio. Hoy en día, el columpio forma parte de la colección Wallace junto a otras aclamadas obras rococó en Londres, Inglaterra. Debido a su frivolidad y desenfado romance, la pintura sigue siendo una de las favoritas del público, y también se podría decir que se ha vuelto parte de la cultura pop y de la moda. Una de sus apariciones más importantes fue en la película de animación Frozen. Y ahora que ya entendiste un poco más acerca de cómo era el estilo de las pinturas rococó, ¿cómo puede influir esto en el mundo moderno? Si bien el rococó es un movimiento artístico del siglo XVIII, sigue teniendo influencia en la actualidad, como lo podemos observar en la moda, en la decoración e incluso todavía en el arte, incluso en formas más evolucionadas, pero siempre manteniendo el estilo único y destacable del arte rococó. Esto lo podemos ver en la estética de diferentes artistas, como Lana del Rey, gracias a su temática mundana y gusto por lo exótico y sensual. Continúa siendo tema relevante para los artistas actuales, y se pueden ver reinterpretaciones del rococó en pinturas que se incorporan elementos contemporáneos y referencias culturales. La moda se ha inspirado en la opulencia y el lujo del rococó, incorporando detalles meticulosos y adornos suntuosos, así como la decoración y arquitectura, en donde las curvas y ornamentación suntuosas siguen siendo fuente de inspiración para la decoración de interiores, además de un enfoque de luz, elegancia, espejos con bordes dorados y lámparas con detalles clásicos. También podemos ver la ambientación de un estilo rococó en diferentes películas o series de la actualidad. Ahora es tu turno. Ya que hemos terminado de escuchar acerca del rococó, ¿qué es lo que más te gusta de este estilo? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de este? Antes de que te vayas, para que nos divirtamos un poco más, haré una pregunta para finalizar, la cual dará respuesta en uno de los episodios de la lectura que estamos haciendo en esta misma página, Mujercitas, de Louisa May Alcott. ¿Cuál de los siguientes temas era característico del arte rococó en el siglo XVIII? Opción 1. Representaciones heroicas de figuras mitológicas en combate. Opción 2. Escenas religiosas de gran dramatismo y solemnidad. Opción 3. Momentos íntimos y galantes entre aristocracia y en ambientes decorativos y elegantes. Opción 4. Relatos hiperrealistas de la vida campesina y trabajo rural. Sin más para añadir, espero que hayas pasado un rato agradable conmigo. Te veo pronto. ¿Un romance secreto? ¿Un zapato volador? ¿Un señor en los arbustos? Ni en el Olimpo veo tanto chisme.